downfall. Linda was never the good witch. Gossip and spreading rumors will be your downfall. She threw her into the dead ditch. Jealousy makes you lose everything, that's the cost. How about you just stay in the land of the lost? Besties with the witch of the west. Hate on us, but you're still obsessed. Getting me to be the big bad villain, babe, go get a psychoanalysis. Because I know I'm one in a million, but it's fine, I'll be your protagonist. You're talking too much, we can all hear your whispers. Calling us wicked is a little insulting. You gave them to her, but you can keep the rest with birds. Thought you were a girl's girl, but that's just disgusting. You can call me the bad witch, but I'm not the snitch. So tell me which is which? Which is which? Which is which is which? Mirror on the wall, who's the saddest one of all? Glenda was never the good witch. Gossip and spreading rumors will be your downfall. She threw her into the dead ditch. Jealousy makes you lose everything, that's the cost. How about you just stay in the land of the lost? Besties with the witch of the west. Hate on us, but you're still obsessed. Hating me to be the big bad villain, babe, go get a psychoanalysis. Because I know I'm one in a million, but it's fine, I'll be your protagonist. Hola querido, el propósito de la lección de esta semana es mostrar el papel de la autoestima en una vida feliz y equilibrada. Mira, hablar de autoestima es moda en nuestros días. La autoestima puede definirse como un amor sano y adecuado a uno mismo. Significa que eres consciente de tus virtudes y capacidades, pero también reconoces tus debilidades y defectos. Y con todo eso tú te amas y te aprecias a ti mismo. La autoestima es la convicción de valor que tienes, de la dignidad a la que tienes derecho por el hecho de existir. El problema es que en los círculos no cristianos, la autoestima está basada solamente en la fuerza interior, la energía que viene de dentro. La Biblia también habla de autoestima, pero la base en la Biblia para tener una correcta opinión de sí mismo no es lo que hay dentro de ti, sino lo que viene de tu Creador. Este es el primer asunto a ser considerado esta semana: nuestros orígenes. Mira, si estás vivo, solo existen dos posibilidades. ¿Eres fruto de la creación o entonces eres fruto de la evolución? Ahora, si eres fruto de la evolución, tu origen fue un accidente, un acaso. Un día apareciste ahí por acaso como fruto de un accidente cósmico. Eras una ameba acuática que salió de su hábitat en el transcurso de millones de años y fue evolucionando hasta dar origen al ser humano. Si esto es verdad, entonces la vida no tiene ningún propósito. Estás en el mundo por accidente, por acaso. Tu existencia no tiene sentido. La victoria o el fracaso, todo es simplemente un accidente. Por otro lado, si crees que hay un creador que te colocó en el mundo por amor, entonces sí, la vida tiene sentido. Todo tiene sentido, hasta las cosas tristes que te puedan suceder. La Biblia es categórica al afirmar nuestro origen. Mira, Génesis capítulo 1, versículo 26 dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Quiere decir, durante la semana de la creación, Dios creó a los animales y a las plantas con el poder de su palabra. Pero cuando llegó la vez de crear al ser humano, Dios se manchó las manos con el polvo de la tierra. No dijo que aparezca el hombre, no. Hizo barro, diseñó el cuerpo humano con sus propias manos y después le dio vida. El hombre, de acuerdo al texto que leímos, fue creado a imagen y semejanza de su creador. No es una cosa, no es un animal.
A pesar que su estructura biológica puede parecer mucho con la de un animal, el ser humano fue creado por Dios para ser un ser racional, inteligente, con libre albedrío. Quiere decir, vale mucho. Es por eso que cuando nos descarriamos siguiendo nuestros propios caminos y nos encaminamos a la muerte, Dios envió a su Hijo para morir en una miserable cruz como un delincuente. Quiere decir, el rescate del ser humano valía cualquier sacrificio. Tu valor no se mide por las cosas que tienes, ni por el poder, ni por la cultura que tienes. Tu valor no es el resultado de tu comparación con las otras personas o con los patrones que la sociedad inventa. Tu valor, querido, se mide por tu origen, por la sangre de Jesús derramada para rescatarte. Dime, ¿existe diferencia en el hecho de haber aparecido en el mundo a la imagen de un mono y haber sido creado a la imagen y semejanza del propio Creador? ¿Existe diferencia? Oh, querido, no permitas que nadie te haga sentir que vales menos de lo que vales. No permitas que la sociedad o la propaganda te hagan sentir inferior porque no puedes comprar las cosas que los otros tienen. No, no, no. Tú vales mucho que cualquier cosa de esas. La segunda parte de la lección habla justamente de lo que estábamos diciendo. ¿Qué percepción tienes de ti mismo? ¿Cómo mides tu valor? Todos sabemos que el ser humano es observado desde tres perspectivas. Lo que los otros creen que tú eres, lo que tú mismo crees que eres y lo que Dios cree que tú eres y que vales. Evidentemente, Dios tiene la visión correcta de tu valor. Y una correcta autoestima va a depender de cuánto te acerques a la visión divina de tu valor. El problema con nosotros es que estamos más preocupados con lo que las otras personas piensan de nosotros. Tenemos a veces una idea exagerada de nuestro propio valor y cuando salimos a la calle y nos damos cuenta que los otros no piensan igual, eso nos provoca un dolor emocional terrible. Y a otras veces nos vamos al extremo de pensar que no valemos nada y pasamos a ser víctimas del terrible complejo de inferioridad. Por eso Pablo aconseja en Romanos 12, versículo 3, lo siguiente: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros, que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pensar con buen juicio acerca de uno mismo. Ese es el secreto de la autoestima saludable. Buen juicio es sabiduría. Y Santiago dice que si alguien tiene falta de sabiduría, debe pedirla a Dios. ¿Te das cuenta cómo todo en la vida comienza y termina en Dios? Es por eso que necesitamos buscarlo todos los días. Necesitamos leer su palabra, porque es a través de la Biblia que Dios te revela sus verdades maravillosas para que disfrutes de una vida próspera y feliz. Vamos ahora al tercer punto de la lección. En este punto veremos el valor de la opinión ajena. ¿Cómo nos afecta lo que los otros piensan acerca de nosotros? Lo que los demás opinan de nosotros es con frecuencia uno de los límites más grandes que nos imponemos en la vida. Mira, mi opinión acerca de ti no tiene que ver nada contigo, sino conmigo. Por ejemplo, si yo digo que tú eres inteligente, esa calificación no tiene que ver contigo, tiene que ver conmigo. Mi inteligencia, sea mucha o sea poca, es lo que va a ponerle un parámetro a tu inteligencia. Lo que a mí me resulta brillante, para ti puede ser una tontería. Y sin embargo, el valor que le das a mi opinión es un límite que muchas veces tú te colocas a ti mismo y no te das cuenta. La mayoría de las personas hace cosas que no quiere hacer, pensando en qué dirán los otros. Y lo que es peor, dejan de hacer cosas que quieren por el mismo motivo. Piensa, por ejemplo, en esta semana. ¿Cuántas cosas hiciste o dejaste de hacer llevado por la opinión de las otras personas?
necesitas tener claro que todas las personas tenemos una opinión sobre diferentes asuntos. El comportamiento de los otros, la realidad, las relaciones humanas, la injusticia, el gobierno, la selección de fútbol, el director técnico de la selección, en fin. Ahora, si todos tenemos una opinión sobre todos y sobre todo, y cada uno es diferente del otro, ¿cómo es que voy a hacer para complacer a todos cada vez que yo hago alguna cosa? ¿Cuál es el valor que yo le doy a la opinión ajena? ¿Y por qué? ¿Por qué le doy más valor a lo que piensa el otro que a lo que yo creo? Sabes, querido, personalmente me llevó mucho tiempo aprender y sigo trabajando en este asunto. Sé que siempre alguien va a tener una opinión sobre las cosas que yo hago. Siempre. Pero al mismo tiempo, sé que cada persona conoce solo una parte de lo que yo hago. Y a veces casi nada de mi vida. Y ahí es donde me pregunto si vale la pena hacer o no hacer las cosas basado en la opinión de las otras personas. También sé que yo voy a ser el único que va a sufrir las consecuencias o el único que va a disfrutar de las alegrías a las cuales mi decisión me lleva. La otra persona, después de opinar sobre mí, él sigue su vida y yo sigo con la mía, cargando las consecuencias de mis decisiones. A veces es la sociedad demasiado cruel, la sociedad en la que vivimos. Y ella muchas veces es la que dice si somos feos o bonitos, si nuestra raza vale o no vale, si el lugar donde nacimos es noble o no. Y como deseamos la aprobación de las otras personas, vivimos desesperados para seguir los patrones de comportamiento que la sociedad nos impone. Y no somos libres, somos esclavos de la opinión ajena. No usamos, por ejemplo, la ropa que queremos, sino la ropa que los otros dicen que es moda. No nos comportamos como sabemos que debemos hacerlo, sino como la sociedad dice que es elegante o no. El apóstol Pablo nos aconseja a aceptar el hecho de que todos los seres somos iguales delante de Dios. Y mira lo que dice en la epístola a los Gálatas capítulo 3, versículo 28. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo. Es verdad que debemos respetar las reglas de la convivencia humana, pero al hablar de la opinión ajena no me refiero a eso, sino al deseo enfermizo de siempre querer imitar a los otros para lograr la aprobación de las otras personas. A eso, claro que viviendo en una sociedad, en un grupo de mucha gente, yo tengo que tener en cuenta y respetar la manera de ser, la manera de pensar de las otras personas, inclusive porque Pablo dice que nadie vive para sí, nadie muere para sí. Y aquí está hablando de la responsabilidad de mi manera de ser con relación a las otras personas. Pero lo que queremos destacar en la lección es lo otro. El hecho de vivir solamente esclavizado a la opinión de las otras personas, que también es un error completo. La cuarta parte de la lección habla del valor que Jesús nos da a nosotros, a ti como un ser humano. O sea, ¿cuánto piensa Dios que tú vales? Esto sí es importante, porque como ya lo dijimos, cuanto más te acerques de la visión que Dios tiene de ti, tu autoestima será más correcta y saludable. La lección de esta semana nos sugiere meditar en Lucas 15. Este capítulo 15 de Lucas es llamado el capítulo de las cosas perdidas. Yo prefiero llamarlo el capítulo de los que fueron buscados y encontrados. Tanto la moneda como la oveja y el hijo pródigo son buscados por amor. Tú podrás pensar que en el caso del hijo pródigo, por ejemplo, no fue el padre que lo buscó, sino que el hijo volvió solo. Pero eso no es verdad. Fue el amor del padre que conquistó finalmente el corazón rebelde del hijo. La dueña de la casa busca la moneda perdida y no para hasta encontrarla. El buen pastor busca a la oveja perdida por montañas y abismos hasta encontrarla. Y el padre ama al hijo extraviado hasta que su amor finalmente lo trae de nuevo. ¿Y por qué todo esto?
Tal vez una moneda perdida no sea importante para otros, pero para Dios sí lo es. Tal vez tú sientes que eres una moneda oxidada por el tiempo, oculta bajo un montón de polvo. Pero para Dios tu valor es inestimable. Por eso Jesús vino a buscarte. Por eso Jesús murió en la cruz del Calvario. Mira, la noche antes de su muerte, ángeles malos susurraron a los oídos de Jesús para que retornase al cielo y se olvidase de los seres humanos. ¿Olvidarse? ¿Cómo podría? Sería imposible. Tú vales mucho. Aunque a veces por esas cosas que la vida tiene, en este momento te sientas acabado. Mira, te voy a contar una historia. Un día, Alfredo, muchacho, triste, conversaba con su amiga Marisa. Estaba deprimido, entonces descargó sobre ella sus angustias, las cosas que no le salían bien, que el trabajo, que el dinero, que la relación con la pareja, que su vocación, en fin. Todo parecía estar mal en su vida. Marisa introdujo en la mano en la cartera y sacó un billete de $50 y le dijo: Alfredo, ¿quieres este billete? Alfredo, un poco confundido al principio, le respondió: claro, son $50. ¿Quién no querría $50? Entonces María tomó el billete en uno de sus puños y lo arrugó hasta hacer un pequeño bolo. Lo arrugó completamente. Después, mostrando la estrujada pelotita verde, volvió a preguntarle: ¿y ahora, lo quieres igualmente? Marisa: yo no sé lo que pretendes, dijo Alfredo, pero aunque está arrugado, sigue siendo $50. Claro que lo quiero. Entonces Marisa desdobló el arrugado billete y lo tiró al piso. Y lo aplastó completamente, lo empezó a pisotear. Después lo recogió sucio, marcado, y le dijo: ¿lo sigues queriendo? Mira, Marisa, dijo el muchacho, sigo sin entender lo que pretendes, pero claro que lo quiero. Es un billete de $50 y aunque está arrugado, conserva su valor. Entonces, Alfredo, dijo Marisa, debes saber que aunque a veces algo no te salga como tú quieres, aunque la vida te arrugue y te pisotee, tú sigues siendo tan valioso como siempre. Lo que en realidad debes preguntarte es: ¿cuánto vales? Y no cuán golpeado puedes estar en este momento, cuán maltratado estás por la vida. Oh, querido, Dios te sigue amando. Jamás dejará de hacerlo. Y mientras te ame, seguirás siendo muy valioso para Dios. Llegamos al fin de la lección, hablando de la renovación de la autoestima. Vamos a leer lo que dice Efesios capítulo 4, versos 23 y 24. Y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Dios está hablando aquí de un cambio interior, un cambio de la mente. La persona convertida ya no vive conforme a los patrones de conducta que la sociedad le impone. No mide más su valor por las cosas que tiene o por lo que los vehículos de comunicación dicen que debe tener, sino por lo que la palabra de Dios enseña. No se trata de hacer esto o no hacer aquello, no, se trata de ser otra persona. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todo es hecho de nuevo. No más complejos, no más traumas que gobiernan la vida. Eres libre en Cristo, libre para soñar, libre para vivir la hermosa realidad de la vida cristiana. El nuevo hombre del que Pablo habla es de nuevo hecho a la semejanza de Jesús. Pablo le llama santidad. El camino de la santidad es una larga jornada de lágrimas y victorias, de tristezas y alegrías y muchas veces hasta de resbalones y levantadas. Pero es un camino que te lleva a la realización plena en Jesucristo. ¿Y cómo vive ese nuevo hombre o esa nueva mujer? Pablo responde esto en la epístola a los Efesios capítulo 4 versículos 25 y 26. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad, cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. Interesante.
No deis oportunidad al diablo. ¿Oportunidad de qué? De hacerte creer que no vales nada o que vales mucho más que tus hermanos. No escuches lo que el enemigo te dice cuando usa tu pasado para decir que porque fallaste en el pasado ya no vales hoy. Levanta tus ojos a la cruz, contempla a tu verdadero valor en la cruz del Calvario y sé feliz, querido. Te digo una cosa, cuando tú no tienes una correcta visión de tu valor, cuando tú no tienes una correcta autoestima, vives escondido de la vida, vives inventando disculpas, vives inventando mentiras. Dices que sabes hacer una cosa cuando no la sabes hacer. Dices que fuiste a un lugar cuando no fuiste. Dices que tienes un título cuando no lo tienes. Quiere decir, pasas por la vida tratando de inventar a alguien que no existe. Tú eres valioso de la manera como eres, con lo que tienes, con el grado de instrucción que tienes, con el dinero que tienes, con el aspecto físico que tienes. No necesitas aparentar nada para nadie, pero esa conciencia de tu valor tienes que encontrarla en la cruz del Calvario. Porque Dios te ama, y porque te ama, y porque vales mucho, entregó la vida de su Hijo para morir por ti. Que Dios te bendiga. Why are you moving along? Moving along without me. Without me. Without me. You seem to be doing just fine without me. You're smiling all of the time without me. Your world keeps spinning round and round without you. I'm sad and I'm scared, that's why I frown. Tonight is so cloudy, I see the raindrops in the sky. I'm trying to say howdy, but I don't even really know why. I try to reminisce on all the good times that we shared, but then I start to miss when you actually cared, when you cared about me. About me. Without me. Without me. You seem to be doing just fine without me. You're smiling all of the time without me. Your world keeps spinning round and round without you. I'm sad and I'm scared, that's why I frown.
Hola querido, el propósito de la lección de esta semana es mostrar el papel de la autoestima en una vida feliz y equilibrada. Mira, hablar de autoestima es moda en nuestros días. La autoestima puede definirse como un amor sano y adecuado a uno mismo. Significa que eres consciente de tus virtudes y capacidades, pero también reconoces tus debilidades y defectos. Y con todo eso tú te amas y te aprecias a ti mismo. La autoestima es la convicción de valor que tienes, de la dignidad a la que tienes derecho por el hecho de existir. El problema es que en los círculos no cristianos, la autoestima está basada solamente en la fuerza interior, la energía que viene de dentro. La Biblia también habla de autoestima, pero la base en la Biblia para tener una correcta opinión de sí mismo no es lo que hay dentro de ti, sino lo que viene de tu Creador. Este es el primer asunto a ser considerado esta semana: nuestros orígenes. Mira, si estás vivo, solo existen dos posibilidades. ¿Eres fruto de la creación o entonces eres fruto de la evolución? Ahora, si eres fruto de la evolución, tu origen fue un accidente, un acaso. Un día apareciste ahí por acaso como fruto de un accidente cósmico. Eras una ameba acuática que salió de su hábitat en el transcurso de millones de años y fue evolucionando hasta dar origen al ser humano. Si esto es verdad, entonces la vida no tiene ningún propósito. Estás en el mundo por accidente, por acaso. Tu existencia no tiene sentido. La victoria o el fracaso, todo es simplemente un accidente. Por otro lado, si crees que hay un creador que te colocó en el mundo por amor, entonces sí, la vida tiene sentido. Todo tiene sentido, hasta las cosas tristes que te puedan suceder. La Biblia es categórica al afirmar nuestro origen. Mira, Génesis capítulo 1, versículo 26 dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Quiere decir, durante la semana de la creación, Dios creó a los animales y a las plantas con el poder de su palabra. Pero cuando llegó la vez de crear al ser humano, Dios se manchó las manos con el polvo de la tierra. No dijo que aparezca el hombre, no. Hizo barro, diseñó el cuerpo humano con sus propias manos y después le dio vida. El hombre, de acuerdo al texto que leímos, fue creado a imagen y semejanza de su Creador. No es una cosa, no es un animal. A pesar que su estructura biológica puede parecer mucho con la de un animal, el ser humano fue creado por Dios para ser un ser racional, inteligente, con libre albedrío. Quiere decir, vale mucho. Es por eso que cuando nos descarriamos siguiendo nuestros propios caminos y nos encaminamos a la muerte, Dios envió a su Hijo para morir en una miserable cruz como un delincuente. Quiere decir, el rescate del ser humano valía cualquier sacrificio. Tu valor no se mide por las cosas que tienes, ni por el poder, ni por la cultura que tienes. Tu valor no es el resultado de tu comparación con las otras personas o con los patrones que la sociedad inventa. Tu valor, querido, se mide por tu origen, por la sangre de Jesús derramada para rescatarte. Dime, ¿existe diferencia en el hecho de haber aparecido en el mundo a la imagen de un mono y haber sido creado a la imagen y semejanza del propio Creador? ¿Existe diferencia? Oh, querido, no permitas que nadie te haga sentir que vales menos de lo que vales. No permitas que la sociedad o la propaganda te hagan sentir inferior porque no puedes comprar las cosas que los otros tienen. No. Tú vales mucho que cualquier cosa de esas. La segunda parte de la lección habla justamente de lo que estábamos diciendo. ¿Qué percepción tienes de ti mismo? ¿Cómo mides tu valor?
Todos sabemos que el ser humano es observado desde tres perspectivas. Lo que los otros creen que tú eres, lo que tú mismo crees que eres y lo que Dios cree que tú eres y que vales. Evidentemente, Dios tiene la visión correcta de tu valor. Y una correcta autoestima va a depender de cuánto te acerques a la visión divina de tu valor. El problema con nosotros es que estamos más preocupados con lo que las otras personas piensan de nosotros. Tenemos a veces una idea exagerada de nuestro propio valor y cuando salimos a la calle y nos damos cuenta que los otros no piensan igual, eso nos provoca un dolor emocional terrible. Y a otras veces nos vamos al extremo de pensar que no valemos nada y pasamos a ser víctimas del terrible complejo de inferioridad. Por eso Pablo aconseja en Romanos 12, versículo 3 lo siguiente: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros, que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pensar con buen juicio acerca de uno mismo. Ese es el secreto de la autoestima saludable. Buen juicio es sabiduría. Y Santiago dice que si alguien tiene falta de sabiduría, debe pedirla a Dios. ¿Te das cuenta cómo todo en la vida comienza y termina en Dios? Es por eso que necesitamos buscarlo todos los días. Necesitamos leer su palabra, porque es a través de la Biblia que Dios te revela sus verdades maravillosas para que disfrutes de una vida próspera y feliz. Vamos ahora al tercer punto de la lección. En este punto veremos el valor de la opinión ajena. ¿Cómo nos afecta lo que los otros piensan acerca de nosotros? Lo que los demás opinan de nosotros es con frecuencia uno de los límites más grandes que nos imponemos en la vida. Mira, mi opinión acerca de ti no tiene que ver nada contigo, sino conmigo. Por ejemplo, si yo digo que tú eres inteligente, esa calificación no tiene que ver contigo, tiene que ver conmigo. Mi inteligencia, sea mucha o sea poca, es lo que va a ponerle un parámetro a tu inteligencia. Lo que a mí me resulta brillante, para ti puede ser una tontería. Y sin embargo, el valor que le das a mi opinión es un límite que muchas veces tú te colocas a ti mismo y no te das cuenta. La mayoría de las personas hace cosas que no quiere hacer, pensando en qué dirán los otros. Y lo que es peor, dejan de hacer cosas que quieren por el mismo motivo. Piensa, por ejemplo, en esta semana. ¿Cuántas cosas hiciste o dejaste de hacer llevado por la opinión de las otras personas? Necesitas tener claro que todas las personas tenemos una opinión sobre diferentes asuntos. El comportamiento de los otros, la realidad, las relaciones humanas, la injusticia, el gobierno, la selección de fútbol, el director técnico de la selección, en fin. Ahora, si todos tenemos una opinión sobre todos y sobre todo, y cada uno es diferente del otro, ¿cómo es que voy a hacer para complacer a todos cada vez que yo hago alguna cosa? ¿Cuál es el valor que yo le doy a la opinión ajena? ¿Y por qué? ¿Por qué le doy más valor a lo que piensa el otro que a lo que yo creo? Sabes, querido, personalmente me llevó mucho tiempo aprender y sigo trabajando en este asunto. Sé que siempre alguien va a tener una opinión sobre las cosas que yo hago. Siempre. Pero al mismo tiempo, sé que cada persona conoce solo una parte de lo que yo hago. Y a veces casi nada de mi vida. Y ahí es donde me pregunto si vale la pena hacer o no hacer las cosas basado en la opinión de las otras personas. También sé que yo voy a ser el único que va a sufrir las consecuencias o el único que va a disfrutar de las alegrías a las cuales mi decisión me lleva. La otra persona, después de opinar sobre mí, él sigue su vida y yo sigo con la mía, cargando las consecuencias de mis decisiones. A veces es la sociedad demasiado cruel, la sociedad en la que vivimos,
Y ella muchas veces es la que dice si somos feos o bonitos, si nuestra raza vale o no vale, si el lugar donde nacimos es noble o no. Y como deseamos la aprobación de las otras personas, vivimos desesperados para seguir los patrones de comportamiento que la sociedad nos impone. Y no somos libres, somos esclavos de la opinión ajena. No usamos, por ejemplo, la ropa que queremos, sino la ropa que los otros dicen que es moda. No nos comportamos como sabemos que debemos hacerlo, sino como la sociedad dice que es elegante o no. El apóstol Pablo nos aconseja a aceptar el hecho de que todos los seres somos iguales delante de Dios. Y mira lo que dice en la epístola a los Gálatas capítulo 3, versículo 28. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo. Es verdad que debemos respetar las reglas de la convivencia humana, pero al hablar de la opinión ajena no me refiero a eso, sino al deseo enfermizo de siempre querer imitar a los otros para lograr la aprobación de las otras personas. A eso, claro que viviendo en una sociedad, en un grupo de mucha gente, yo tengo que tener en cuenta y respetar la manera de ser, la manera de pensar de las otras personas, inclusive porque Pablo dice que nadie vive para sí, nadie muere para sí. Y aquí está hablando de la responsabilidad de mi manera de ser con relación a las otras personas. Pero lo que queremos destacar en la lección es lo otro. El hecho de vivir solamente esclavizado a la opinión de las otras personas, que también es un error completo. La cuarta parte de la lección habla del valor que Jesús nos da a nosotros, a ti como un ser humano. O sea, ¿cuánto piensa Dios que tú vales? Esto sí es importante, porque como ya lo dijimos, cuanto más te acerques de la visión que Dios tiene de ti, tu autoestima será más correcta y saludable. La lección de esta semana nos sugiere meditar en Lucas 15. Este capítulo 15 de Lucas es llamado el capítulo de las cosas perdidas. Yo prefiero llamarlo el capítulo de los que fueron buscados y encontrados. Tanto la moneda como la oveja y el hijo pródigo son buscados por amor. Tú podrás pensar que en el caso del hijo pródigo, por ejemplo, no fue el padre que lo buscó, sino que el hijo volvió solo. Pero eso no es verdad. Fue el amor del padre que conquistó finalmente el corazón rebelde del hijo. La dueña de la casa busca la moneda perdida y no para hasta encontrarla. El buen pastor busca a la oveja perdida por montañas y abismos hasta encontrarla. Y el padre ama al hijo extraviado hasta que su amor finalmente lo trae de nuevo. ¿Y por qué todo esto? Tal vez una moneda perdida no sea importante para otros, pero para Dios sí lo es. Tal vez tú sientes que eres una moneda oxidada por el tiempo, oculta bajo un montón de polvo. Pero para Dios tu valor es inestimable. Por eso Jesús vino a buscarte. Por eso Jesús murió en la cruz del Calvario. Mira, la noche antes de su muerte, ángeles malos susurraron a los oídos de Jesús para que retornase al cielo y se olvidase de los seres humanos. ¿Olvidarse? ¿Cómo podría? Sería imposible. Tú vales mucho. Aunque a veces por esas cosas que la vida tiene, en este momento te sientas acabado. Mira, te voy a contar una historia. Un día, Alfredo, muchacho, triste, conversaba con su amiga Marisa. Estaba deprimido, entonces descargó sobre ella sus angustias, las cosas que no le salían bien, que el trabajo, que el dinero, que la relación con la pareja, que su vocación, en fin. Todo parecía estar mal en su vida. Marisa introdujo en la mano en la cartera y sacó un billete de $50 y le dijo, Alfredo, ¿quieres este billete? Alfredo, un poco confundido al principio, le respondió, claro, son $50. ¿Quién no querría $50? Entonces María tomó el billete en uno de sus puños y lo arrugó hasta hacer un pequeño bolo. Lo arrugó completamente. Después, mostrando la estrujada pelotita verde, volvió a preguntarle, ¿y ahora? ¿Lo quieres igualmente?
Marisa, yo no sé lo que pretendes, dijo Alfredo, pero aunque está arrugado, sigue siendo $50. Claro que lo quiero. Entonces Marisa desdobló el arrugado billete y lo tiró al piso y lo aplastó completamente, lo empezó a pisotear. Después lo recogió sucio, marcado y le dijo, ¿lo sigues queriendo? Mira, Marisa, dijo el muchacho, sigo sin entender lo que pretendes, pero claro que lo quiero. Es un billete de $50 y aunque está arrugado, conserva su valor. Entonces, Alfredo, dijo Marisa, debes saber que aunque a veces algo no te salga como tú quieres, aunque la vida te arrugue y te pisotee, tú sigues siendo tan valioso como siempre. Lo que en realidad debes preguntarte es, ¿cuánto vales? Y no, ¿cuán golpeado puedes estar en este momento? ¿Cuán maltratado estás por la vida? Oh, querido, Dios te sigue amando. Jamás dejará de hacerlo. Y mientras te ame, seguirás siendo muy valioso para Dios. Llegamos al fin de la lección, hablando de la renovación de la autoestima. Vamos a leer lo que dice Efesios capítulo 4, versos 23 y 24. Y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Dios está hablando aquí de un cambio interior, un cambio de la mente. La persona convertida ya no vive conforme a los patrones de conducta que la sociedad le impone. No mide más su valor por las cosas que tiene o por lo que los vehículos de comunicación dicen que debe tener, sino por lo que la palabra de Dios enseña. No se trata de hacer esto o no hacer aquello, no, se trata de ser otra persona. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todo es hecho de nuevo. No más complejos, no más traumas que gobiernan la vida. Eres libre en Cristo, libre para soñar, libre para vivir la hermosa realidad de la vida cristiana. El nuevo hombre del que Pablo habla es de nuevo hecho a la semejanza de Jesús. Pablo le llama santidad. El camino de la santidad es una larga jornada de lágrimas y victorias, de tristezas y alegrías y muchas veces hasta de resbalones y levantadas. Pero es un camino que te lleva a la realización plena en Jesucristo. ¿Y cómo vive ese nuevo hombre o esa nueva mujer? Pablo responde esto en la epístola a los Efesios capítulo 4 versículos 25 y 26. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad, cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. Interesante. No deis oportunidad al diablo. ¿Oportunidad de qué? De hacerte creer que no vales nada o que vales mucho más que tus hermanos. No escuches lo que el enemigo te dice cuando usa tu pasado para decir que porque fallaste en el pasado ya no vales hoy. Levanta tus ojos a la cruz, contempla a tu verdadero valor en la cruz del Calvario y sé feliz, querido. Te digo una cosa, cuando tú no tienes una correcta visión de tu valor, cuando tú no tienes una correcta autoestima, vives escondido de la vida. Vives inventando disculpas, vives inventando mentiras. Dices que sabes hacer una cosa cuando no la sabes hacer. Dices que fuiste a un lugar cuando no fuiste. Dices que tienes un título cuando no lo tienes. Quiere decir, pasas por la vida tratando de inventar a alguien que no existe. Tú eres valioso de la manera como eres, con lo que tienes, con el grado de instrucción que tienes, con el dinero que tienes, con el aspecto físico que tienes. No necesitas aparentar nada para nadie, pero esa conciencia de tu valor tienes que encontrarla en la cruz del Calvario. Porque Dios te ama, y porque te ama, y porque vales mucho, entregó la vida de su Hijo para morir por ti. Que Dios te bendiga.